William Friedkin fue un director que nunca quiso permanecer en su zona de confort y siempre fue en busca de la innovación en el séptimo arte. Su obra maestra, conocida como El Exorcista, vio la luz en el año 1973. Esta película, la verdad es que marcó un antes y un después en el género del terror en la pantalla grande. Además, instaló un nuevo subgénero, las posesiones infernales. Catalogada como la mejor de todas en este terreno, la trama del film se inspiró en una historia real publicada por el Washington Post. Asimismo, dejó un tendal de misterios en la etapa de producción y postproducción. Misterios que llamaron poderosamente la atención de los más creyentes y hasta de los más escépticos. A sus 87 años, Friedkin murió creyendo que todo era posible. Y posiblemente haya sido el pago de la última cuota que se cobró el film a través de su maldición. Así es, el día de hoy estaremos hablando de la maldición del exorcista. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Quiero preguntarles, ¿qué les pareció a ustedes El Exorcista? Si es que, ya vieron la película, y también me encantaría saber si alguna vez ustedes han tenido alguna experiencia paranormal. Ya saben, yo les he contado algunas de mis experiencias paranormales, pero me encantaría leerlos a ustedes en la parte de los comentarios. Y como ya saben, es costumbre para mí, antes de comenzar con el tema del día de hoy, que como pueden ver está bastante bueno, quiero invitarlos a que sean parte de esta familia, si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal para que no se pierdan todos los videos que subo durante la semana, y también recordarles que pueden apoyarme a mí y a este canal dejando esos deditos arriba, compartiendo, comentando. Ya tú sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan, muchísimo. En pantalla les dejo mis redes sociales para que me sigan, y ahora sí, sin más que decir, entremos en la historia. William Friedkin llegó al mundo un 29 de agosto del año 1935 y fue Chicago, Illinois, el lugar que lo vio nacer. Su carrera vinculada al mundo del espectáculo comenzó en la industria de la televisión. Sus primeros pasos los dio haciendo tareas administrativas, algo que en realidad no le gustaba, pero pues fue necesario para poder llegar hacia donde él deseaba. Fue también mensajero interno y fue un hombre que hizo carrera a la vieja usanza. William empezó desde muy abajo, y aquí presten atención. A sus 16 años de edad destacó en un canal local, WGN. Ahí él ya dirigía algunos programas de televisión. O sea, imagínense, 16 años. Este joven en aquel entonces pues mostraba bastante talento y mucho interés en esta carrera. El talento y la capacidad que tenía para realizar sus labores, sus tareas, le dieron la posibilidad de dirigir sus primeros documentales. Y posiblemente sea en esta etapa de su carrera que haya pulido el arte de contar historias. Para el año 1962, William Friedkin hizo el documental conocido como The People vs. Paul Crump. Una historia de redención de un hombre que estaba condenado a muerte por un asalto que había salido mal. Friedkin era etiquetado como un joven con un futuro muy prometedor que parecía estar tocado por una varita mágica. Decidido a todo, este talentoso director emprendió un nuevo desafío y decidió ir a Los Ángeles para continuar haciendo historia. En esta etapa, Friedkin tuvo cosas destacables como por ejemplo The Thin Blue Line, una suerte de precursionismo en el mundo de los realities policiales. Para el año 1967 llegó su ópera prima,
el debut en la pantalla grande con el musical Good Times. Sin renunciar a su labor en la televisión, tuvo importantes colaboraciones como la dirección de algunos capítulos en series bastante importantes, entre las que destacaban Cuentos de la Cripta, CSI, La Dimensión Desconocida y muchas otras más. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado de estas series, por lo menos yo escuché de estas series que pues la verdad eran bastante populares. La década de los 70s para William Friedkin sin dudas fue la más importante de su historia. Grandes desafíos tuvo por delante gracias a la inspiración que tuvo por haber realizado cinematográficamente una obra teatral de Broadway. Friedkin llevó a la pantalla grande Los Muchachos de la Banda. La trama que tocaba esta obra eran honestamente temáticas bastante fuertes, como por ejemplo las relaciones homosexuales en un grupo de amigos. Ellos de cierta manera contrataban un taxi boy, pero de manera muy abierta lo expresaba esta película. Algo que, si se ponen a pensar, era pues algo impensado para aquellos tiempos que eran considerados temas tabús. De esta manera, pues se hacía suponer que Hollywood tenía otra concepción a la hora de contar historias del mundo real. O sea, podríamos pensar que a pesar de que eran temas tabús, para Hollywood no lo eran. Pero su primer éxito cinematográfico llegó en el año 1971 con French Connection, película que ganó 5 premios Oscar y entre ellos Mejor Director y Mejor Película. De hecho, esta cinta además está considerada como una de las mejores de todos los tiempos en el género thrillers. 2 años después llegó el mejor de sus éxitos y bueno, su obra maestra. El Exorcista se inspiró en el libro homónimo y contó con la labor del guionista que escribió este libro, William Peter Blatty. Gracias a el trabajo en conjunto, lograron convertir a la película en un fenómeno cultural y en una de las cintas más influyentes de todos los tiempos. La película obtuvo nominación a 10 premios, entre los que, no podía faltar la de Mejor Director. A lo largo de toda su trayectoria, William Friedkin incursionó en distintos géneros cinematográficos como terror, acción, suspenso y dramas. Sorcery, To Live and Die in LA y Bug fueron algunos de los tantos éxitos que dirigió el oriundo de Chicago. Su momento de máximo apogeo, como ya pueden darse cuenta, fue en la época de los 70s. Friedkin se ganó su lugar en la historia del cine gracias a su estilo tan único, tan distintivo, caracterizado por su enfoque visceral y realista, algo que, pues imagínense, en aquellos tiempos no se veía tanto. Gracias a ese estilo tan único, logró numerosos reconocimientos y al día de hoy es fuente de inspiración para miles de aspirantes a cineastas y cinéfilos. Pero ahora, ¿qué tenía de especial la historia de El Exorcista que llamó la atención del mismísimo Friedkin? ¿Por qué creen que le interesó tanto esta historia? 50 años pasaron desde que el periódico Washington Post publicó un título algo polémico y bastante escandalizador. El título decía lo siguiente: un sacerdote libra a un joven de las garras del demonio. O sea, imagínense leer eso en un periódico en aquellos tiempos. Esta noticia caló tan hondo en un joven llamado William Peter Blatty que este sintió que tenía la necesidad de hacer algo más con esta noticia. Y así fue como se lanzó a escribir la novela más terrorífica de todos los tiempos. Y a pesar de que yo no he leído el libro, puedo confirmarles y decirles que la película del Exorcista ha sido la cosa más aterradora que yo he visto en mi vida. Y si la vuelvo a ver al día de hoy, a pesar de que, los efectos especiales de antes ya no se comparan con los de ahora, Dios mío santo, es una película que te pone la piel chinita y que en lo personal no me gustaría verla a solas. La verdad que es muy, muy fuerte. Pero
A juzgar por las ventas que este libro hizo, no le fue nada mal. Solamente 13 millones de copias se vendieron en Estados Unidos. Así como lo escucharon, 13 millones de copias. Años más tarde, este joven fue contratado por William Friedkin en el guión para hacer la adaptación cinematográfica. La historia real en sí ocurrió en el año 1949, un 20 de agosto. El artículo periodístico del cual les mencionaba hacía hincapié en que un joven de Mount Rainier había sido liberado de la posesión del demonio por un sacerdote, según habían detallado algunas fuentes católicas al diario local de la región. Entre 20 y 30 sesiones espiritistas habían alcanzado para sacarle todos los males que el chico tenía dentro. También en el artículo periodístico hacía referencia a la labor del cura. Todo era cierto, ya que había pasado algunos meses conviviendo con el joven poseído. Las últimas 3 etapas de este proceso o del exorcismo fueron bastante escalofriantes, puesto que se dijo que el chico había dado una especie de alaridos desgarradores e insultos en idioma latín. Para su fortuna, todo llegó a su final cuando el padre que llevaba a cargo este ritual dijo: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo expulso el demonio de ti». Las autoridades eclesiásticas resguardaron la identidad del que había sido víctima de la posesión y para eso lo bautizaron con el nombre de Ronald Doe. Con el transcurso de los días se fueron filtrando más datos de esta escalofriante historia. Los comportamientos raros ocurrieron luego del fallecimiento de una tía suya que se dedicaba a sesiones de espiritismo. Además, se escuchaban ruidos por toda la casa a cualquier hora y caminaba dormido por la casa. El joven manifestó ataques que incluían gritos y llantos desconsolados. La ciencia, por una parte, no podía dar respuesta a lo que estaba pasando, como tampoco el hospital de Georgetown ni el de St. Louis pudieron diagnosticar este caso. Desde estos hospitales fue que surgió la recomendación de consultar en una iglesia, y esto porque los hospitales eran jesuitas. Asimismo hizo la familia, tomaron esta recomendación. Y bueno, sobre el ritual del exorcismo, el diario informó que fue posible gracias a las prácticas de un cura jesuita. El practicante tenía alrededor de 50 años y llevó adelante el rito a través de plegarias. Además, el sacerdote vivió en la casa del joven mientras estudiaba todas sus conductas y comportamientos. Aquí podríamos decir que esta es una historia con final feliz, porque después del ritual, los comportamientos extraños de Ronald cesaron para siempre. Pero lo que no cesó fueron las ganas de este director, de Friedkin, por querer revolucionar el cine con la película más terrorífica de todos los tiempos. William Friedkin decidió dirigir la película por varias razones. Una de ellas fue la historia y el guión. Él realmente había quedado fascinado con la novela de William Peter Blatty. La trama de la historia, como ya lo mencionamos, pues era una posesión infernal y este quería hacer una película muy impactante. Otra de las razones era el desafío artístico que todo esto implicaba. Él se sintió atraído por la idea de revolucionar la pantalla grande con una idea tan intensa y también perturbadora. Para ello, básicamente tuvo que desafiar todos los límites del horror y del impacto emocional. Como pueden ver, en este punto, pues ya se sabía que William Friedkin era un director arriesgado que buscaba nuevas experiencias. En el film El Exorcista, vio una beta para probar e incursionar en un género como nunca antes se había hecho. Lo más impactante en esta película eran los efectos visuales utilizados para la generación de un clima y una atmósfera nunca antes vista. Otra de las razones por la cual la obra salió redonda fue porque contó una historia relevante. Imagínense,
La lucha interna entre el bien y el mal. El debate entre la ciencia y la religión. Todos estos temas universales los canalizó a través de la película para que la gente se permitiera debatir y reflexionar intensamente sobre todo esto. Y aún a el día de hoy, las personas siguen debatiendo estos temas a través de esta película. También se cree que el éxito anticipado que generó la película fue una de las razones por las cuales el director decidió aventurarse en la misma. Friedkin olió a kilómetros el éxito comercial y cultural que pues esta película despertaba, ¿no? La historia en sí y de ahí el rodaje de la película. Pero siendo sinceros, esta película no hubiese sido un éxito rotundo si el director no hubiera creado el clima perfecto, plagado de simbolismos. Friedkin creó el ambiente ahora sí que perfecto para esta película. Cuando nos adentramos en la historia de la película, nos damos cuenta de que el film juega mucho con los contrastes lumínicos. Escenas muy luminosas al principio y escenas muy oscuras por el final. En el cine, los colores tienen un simbolismo, la representación de algo, y esto es algo que yo estoy aprendiendo en este momento al contarles esta historia. Si prestan atención a un detalle con la madre de Reagan, ella tiene puesta una bata de color naranja, colores que representan los climas festivos o alegres. Otro detalle está dado en la cama de la niña, que es de color amarillo, color que representa la luz en el cine. Por eso entendemos que al principio es un indicio de que todo está bien, pero de pronto vemos un punto de giro que nos hace encender las alarmas. Ese punto de giro es cuando la niña está jugando a la ouija en la habitación. Ahí se comunica con este individuo. Al principio la madre no sospecha nada porque cree que está jugando como cualquier otro niño de esa edad, tal vez, no sé, con algún amigo imaginario. Pero si eres madre, ¿no te parece como que algo extraño? Bueno, yo en lo personal sí veo de pronto a mis hijas, o bueno, cuando eran más pequeñitas, hablar con algo. La verdad que sí, como que me alzaría las alarmas, las antenitas. Pero bueno, hay que tener en mente que no todo el mundo cree en ese tipo de cosas y tal vez para alguien ver a un niño hablar solo se le haga normal. Aunque debo decir que sí puede ser normal porque cuando yo jugaba a las Barbies, pues... bueno, en este caso yo las jugaba, ¿no? Como que una hablaba con la otra, pero hablar tú como con alguien o tener tu mirada fija en algo, hablar con alguien, ay, no sé, es como que bastante extraño, ¿no? Otro personaje que llama la atención es el padre Karras. En la escena cuando va a visitar a su madre, te muestra un lugar oscuro desde que ingresa al apartamento. Una vez que llega, notamos colores opacos, colores que en el cine representan la melancolía. Toda esta construcción simbólica está hecha para que entendamos que el padre Karras es un personaje que duda de la fe cristiana. Otros de los simbolismos utilizados por Friedkin son los jump scare, más conocidos como saltos de susto. Dicen que solamente se puede utilizar uno por film para que cause un verdadero efecto. El jump scare de El Exorcista lo vemos recién en la escena en la que Linda Blair se encuentra en el altillo en plena oscuridad y aparece el mozo de la casa. El personaje de Reagan salta del susto. Y aquí es bastante interesante ver cómo evoluciona la representación del mal en esta cinta. Toma forma poco a poco en la película. Aparece como una imagen de una cara diminuta hasta que toma por completo el cuerpo de Reagan. Siguiendo con el análisis del simbolismo, debemos decir que en la clínica hay un predominio de los azules, que es un color que da tranquilidad. Casualmente, cuando dicen que no pueden hacer nada más y que busquen ayuda por otro lado. La habitación de Reagan va cambiando de color también. Una vez ella poseída, se torna más oscura. Ya no es más esa colorida que vemos al principio, pero algo que también es interesante es la escalera en la casa. Representa una transición entre los dos mundos, el de los humanos
y el de los demonios. Y siguiendo con esta línea de la construcción del simbolismo, hay un momento llamado clímax, que es cuando perdemos la fe y pensamos que el héroe no va a poder lograr el objetivo. En la película lo vemos con la muerte del padre Merrin. La resolución del conflicto es cuando el héroe hace el esfuerzo máximo por cumplir el objetivo y salvar el día. Eso está simbolizado a través del padre Karras cuando queda poseído y se suicida para salvar la vida de esta niña y salvarla del mal. Pero además de este simbolismo, la película trajo una serie de maldiciones que realmente da un poco de miedo. Y es que cuando las escuchen, se van a quedar con la boca abierta. Ahora sí, hablemos de la maldición. Se dice que la película trajo consigo una serie de maldiciones en la etapa de producción y postproducción de la misma. Una de ellas fue el incendio que destrozó todos los decorados de las escenas donde se grabó. Friedkin creyó que fue producto del ingreso de una paloma, lo que ocasionó un cortocircuito. Lo curioso fue que la habitación donde grabó Linda Blair era el único lugar que no se incendió. Por otra parte, los gritos de Dolores fueron reales. Y digo reales porque escuchen esto. Linda Blair y la que hizo de su madre, Ellen Burstyn, en la escena del forcejeo quedaron lastimadas de la espalda y los gritos de dolor fueron los que se usaron en la película. O sea, qué raro, ¿no? O sea, que como que realmente estas mujeres sufrieron a la hora de grabar esta película y sus gritos fueron los que se utilizaron al final. Bastante loco, ¿no creen? Pero bueno. Otra de las cosas llamativas fueron los métodos poco ortodoxos utilizados por Friedkin a la hora de buscar resultados. Primero, abofeteó al cura para que tuviera esa expresión de miedo en su rostro. También recurrió a disparar balas para asustar al personaje del padre Karras y aunque en la etapa de postproducción se haya suprimido, utilizó chillidos de cerdos para crear un clima mucho más terrorífico. Imagínense ustedes estar trabajando en esta película, tanto producción, edición, actores, personas que se encargan del vestuario. Imagínense, o sea, Dios mío, yo creo que yo jamás hubiera podido. Pero continuemos. Las muertes dentro y fuera de la pantalla también estuvieron presentes, algo que de cierta manera sería normal en cualquier film, de no ser por quienes fueron quienes murieron durante esta película. Los personajes de Jack McGoran y Vasiliki Maliarios perdieron sus vidas en la parte de postproducción, pero al conocerse que también iban a morir en el film, la coincidencia, como pueden imaginarse, era bastante siniestra. Otros 7 miembros del equipo murieron antes de que la película se estrenara. Uno de ellos fue acribillado a balazos en circunstancias no muy claras. La actriz Mercedes McCambridge no quedó exenta de la maldición de la película. Ella fue la encargada de ponerle la voz al demonio Pazuzu. Y bueno, uno de sus hijos mató a la pareja, a los hijos que tenían juntos y finalmente terminó por quitarse la vida. Algunas coincidencias son bastante escabrosas y aquí paren oreja. El estreno de esta película en Nueva York fue en la Quinta Avenida, pero en la ubicación 666, así como lo escuchan. Y bueno, como muchos de ustedes ya saben, en la numerología este es un número que se atribuye al demonio. De hecho, el estreno en Roma también tuvo algo particularmente raro. Ese día, sin estar anunciado lluvia, se desató una tormenta eléctrica muy fuerte. En la zona aledaña al cine había una iglesia. Un rayo impactó justo en la cruz que terminó tirándola a la plaza. Imagínense, aquí la gente estaba pues asustada y se preguntaban escandalizados qué era lo que había pasado. Los efectos secundarios que generó la película fueron impactantes.
La gente en la puerta de los cines se desmayaba y vomitaba y hasta llegaron a demandar a Warner. Una señora que tropezó en la puerta del cine. Ella se fracturó la mandíbula, pero aquí pudiéramos preguntarnos, ¿esto fue producto de la superstición o un poco de viveza norteamericana de la señora que demandó a la compañía? Ya saben que aquí en Estados Unidos uno puede demandar hasta el gato. Así que bueno, esa señora demandó por haberse tropezado en la entrada al cine. Con el fallecimiento del director William Friedkin, sumada a la muerte del autor de la novela y guionista del film, William Peter Blatty, hace unos pocos años solamente quedan 2 personas vivas, luego de los 50 años del estreno de aquella película en el año 1973. Una de ellas es Linda Blair, quien interpretó a la niña que es poseída en esta película. En la actualidad, ella tiene alrededor de 64 años y aquí presten atención. Ella fue elegida entre 600 actrices para interpretar a Regan y bueno, algunos podrían decir que, híjole, qué suerte, entre 600 personas ella fue la elegida, pero honestamente este personaje no le salió nada barato. Ella sufrió depresión, se volvió adicta y aún carga secuelas traumáticas de esta película. La otra celebridad que aún vive de todos los personajes que formaron parte del reparto en esta película es la actriz Ellen Burstyn. Ella tiene aproximadamente 90 años y se encuentra en el rodaje de la secuela del Exorcista. La fecha estimada de estreno de esta película es para el año 2025 y bueno, esto sí, la maldición de la película no la alcanza. Aunque bueno, pudiéramos decir que a sus 90 y tantos años, tal vez no pudiéramos decir que la maldición la ha alcanzado. La realidad es que, bueno, ambas actrices se tomaron unos minutos para despedir al director Friedkin a través de sus redes. Ambas mujeres dedicaron unas pequeñas palabras a la persona que realmente impulsó sus carreras. Con el fallecimiento del director de cine, su legado quedará vivo en la memoria colectiva de los millones de fanáticos y cinéfilos del género terror. Además, nos dejó un montón de películas muy buenas, como por ejemplo Sorcier y The French Connection. Su influencia en el terror, como ya lo pudieron ver, es absolutamente loable, como así también su calidad para contar historias atrapantes. Su último trabajo en el año 2017 fue la película que se llamó El Diablo y el Padre Amorth, donde practicaba un auténtico exorcismo, dejando en evidencia su calidad excelsa a la hora de impregnar misterio en la pantalla grande. Además, nos legó una obra póstuma que verá la luz recién en el Festival de Valencia de este año, cuando se estrene El Motín de Caine con Kiefer Sutherland. Estamos llegando al final de esta historia y espero no haberlos asustado mucho, pero lo que me queda por decir es que creo que William Friedkin fue atraído por historias atrapantes, por el desafío artístico y por la oportunidad de contar historias poderosas y provocativas. Todos estos factores combinados con su estilo arriesgado y experimental llevaron a su decisión de dirigir El Exorcista. Y bueno, algunos pensarán que posiblemente la muerte del director Friedkin haya sido el pago de la última cuota que la maldición del exorcista quiso cobrarse. Y bueno, tal vez otros piensen que simplemente haya sido la vida misma que decidió llevarse a William Friedkin para dirigir alguna que otra obra maestra en el más allá. Lo cierto es que Friedkin fue pionero en el cambio paradigmático que vivió Hollywood en la década de los 70s, cambiando la manera de contar historias y rompiendo los moldes de lo ya establecido. William quiso ir por más y lo logró con creces. ¡Wow! ¡Qué historia o qué caso!, ¿no? Creo que esta historia nos deja preguntándonos si las cosas que ocurrieron en producción y postproducción de esta película
¿Tienen que ver con algún tema paranormal, espiritual, alguna maldición? ¿O ustedes creen que todo eso simplemente fueron puras coincidencias? En lo personal, y como ya saben, a mí me gusta toda esa onda de las conspiraciones, lo paranormal y demás, yo en realidad creo que algunas de estas cosas sí pudieron tener relación con temas de energías sobrenaturales, no sobrenaturales, de energías paranormales y cosas así. Porque es tanta la energía que se le pone a este tipo de temas. Ahora imagínense a grabar una película de este tipo. Toda esa energía, todos esos pensamientos, el meterte en estos temas. Creo que puede ser factible que estas cosas tengan que ver con cosas de espíritus, demonios y demás. No sé, esa es mi opinión, pero me encantaría leer, iba a decir escuchar, me encantaría leer la suya. Y bueno, si llegaron hasta este punto del video, déjenme este emoji para saber que llegaron hasta aquí. Por otra parte, les dejo mis redes sociales en pantalla y no se me vayan sin dejar deditos arriba, sin compartir. Ya saben que todo eso ayuda muchísimo al canal. Interactúen, no sean flojos. Yo aquí me siento por más de una hora a contarles una historia. A ustedes no les cuesta nada dejarme un comentario, un like en apoyo a mi trabajo. Les mando un beso enorme, los quiero y nos vemos en un próximo video.